Amigos, bienvenidos. Esto es la entrevista de hoy. En otra edición, Federico Castillo les saluda y les da la bienvenida a nuestra sala de conversaciones. Les invito a que se suscriban, a que comenten, a que den like y que durante el transcurso de esta conversación usted pueda suscribirse al canal. Lo reitero, porque a veces uno dice suscríbase, cuando concluya, no, durante la conversación puede suscribirse al canal para estar con nosotros. Frank Elías Olivares, abogado, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité central, está con nosotros en nuestra sala de conversaciones. Amigo, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Me siento muy bien, contento de estar en esta sala de conversación. Vamos a ver a dónde nos lleva. Claro, y además el diálogo. Frank es aspirante a la Secretaría General del PLD y es comunicador también. O sea así es. Estamos hablando entre colegas. Vamos a hablar un poco de ti. ¿Quién es Frank Elías Olivares? Mira, yo, soy abogado, estudié Derecho, me especialicé en Derecho Administrativo, dediqué 13 años consecutivos a estar en la administración pública en distintos puestos. Estuve en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, estuve en el Ministerio de la Presidencia y los últimos 8 años del gobierno del PLD, del presidente Danilo Medina, estuve con Margarita Cedeño en la vicepresidencia de la República y el Gabinete Social. Me considero un apasionado de la política, curioso de los temas públicos y sobre todo comprometido con que tengamos un mejor país, que en eso todos ganamos. ¿Qué tiempo tú tienes militando en el PLD? Yo entré al PLD en el 2008. 2008. Segundo periodo de Leonel en su segunda etapa. Claro, para esa reelección, no sé si recordarás, se hizo un trabajo con unos padroncillos, que era para captar nueva membresía en el PLD. Yo fui parte de eso y ahí mismo entré al Partido de Liberación Dominicana, conformé mi comité de base en ese momento y bueno, desde ahí también con el doctor César Pina Toribio, con Alejandro Herrera, que son figuras muy reconocidas del PLD. Alejandro fue el director de IDAC, ¿verdad? Del IDAC, exactamente. Junto a ellos comencé a participar en muchas cosas, en la comisión del centenario de Juan Bosch, en la comisión electoral en la que se eligió a Danilo Medina, estuve también ahí apoyándoles a ellos. Y luego Margarita Cedeño me propone al comité central en el 2013. ¿Cuántos miembros tiene el comité central ahora mismo? Ahora mismo son 1.300. 1.300 miembros. ¿Cómo que se llama el político? Tiene 40. 45. 45 miembros. Porque se fue aumentando, eran 25. Sí, 10 y luego 10. El comité político inicialmente era 5 personas. Sí, claro. Que era en realidad un reflejo de lo que eran en aquel momento los partidos comunistas. Exactamente. Que eran 5 porque como eran partidos mal vistos por el oficialismo, eran los que cupieran en un vehículo. Entonces 5 personas cabían en un vehículo y se iban moviendo. Y hasta representaba las 5 puntas de una estrella. También, y se iban moviendo por la ciudad para conversar sin que los detectaran. Entonces, sí, era como un camuflaje ahí. Claro, ya luego eso fue evolucionando y como bien tú dices, llegó a estar conformado por 12, luego por 15, luego por 25. Finalmente en la última ampliación que se hizo en el 2020, cuando hicimos el 9º Congreso, ahí llegó a 45. ¿Cuál es la situación interna del PLD? Porque para mucha gente se ve como un PLD muy pasivo en cuanto a lo que está haciendo el gobierno. Y hay una serie de situaciones internas, que si Danilo se queda, que no se queda, que fulano está aspirando, que no está aspirando, que Domínguez Brito quiere aspirar, pero ahora... O sea, ¿qué es lo que está pasando en el PLD a nivel interno? Mira, el PLD es un partido en reconstrucción. Partido que está ahora mismo en un proceso de introspección, que es el Congreso. El Congreso es, quizás hacia afuera no se entiende mucho, pero el Congreso es un espacio para la discusión sobre todos los aspectos que norman la vida del PLD, que no es solamente la elección del secretario general, no es solamente el presidente del partido, es mucho más, es la comunicación, es la línea política, es la ideología, es cómo nos relacionamos con la sociedad, cómo nos relacionamos con la tecnología. O sea, son muchas subcomisiones trabajando concomitantemente para... tener un documento de cada tema y ese documento luego se discute en todos los organismos del partido. Y adicionalmente se está haciendo una autoevaluación interna en todos los organismos, casi serían 3.500 evaluaciones que se van a hacer de, por qué estamos como estamos y qué tenemos que hacer entonces para mejorar. Entonces, en ese proceso, el PLD, hay estamentos que no están, digamos que, operando en condiciones normales. Los estatutos establecen que cuando se apertura el Congreso, el comité político ya tiene que esperar el resultado del Congreso y que se elija un nuevo comité político. Entonces, no veremos en estos días al comité político reuniéndose, por ejemplo.
Y eso lleva a que algunos temas que son de la palestra pública pues se estén debatiendo entre la Secretaría General, plantear la posición oficial, pero algunos compañeros suelen salir a los medios a plantear posiciones también. Pero ¿por qué el comité político dejó de reunirse, que era los lunes que se reunían regularmente? Continuó reuniéndose una vez al mes. El primer lunes de cada mes. Okay. Y en el caso de luego de las elecciones del 19 de mayo, a la siguiente semana se reunió, que fue su última reunión donde se decidió aperturar el Congreso. O sea, el comité político ha seguido funcionando y tienen también, digitalmente se comunican, se reúnen también de manera informal. O sea, eso tiene su manera de ser. Lo que te quiero decir es que como estamos en un proceso de reconstrucción y de rehacer el partido, bueno, pues hay tareas que se están realizando que llevan a que nos enfoquemos en eso. ¿Y la reconstrucción tú crees que se pueda dar Danilo dirigiendo ese partido? Claro, es que él tiene que estar. Él tiene que estar. No, yo soy de los que piensa. Una cosa es que él esté y otra cosa es que él preside el partido. Mira, yo he dicho abiertamente que entiendo que el presidente Medina no necesita ser presidente del PLD, porque él tiene el liderazgo del Partido de Liberación Dominicana, eso es indiscutible. De hecho, el presidente Danilo Medina llegó a la cúspide de la política dominicana, que es ser presidente de la República, y en todo ese trayecto político partidario que él tuvo, solamente fungió como en dos posiciones partidarias. Una, miembro del comité político. Exacto. Y otra fue vicesecretario general cuando Lidio Cadet era secretario general. O sea, él no necesita esos espacios para tener el liderazgo que ha podido liderar una transformación, porque además tú acabas de decir algo importante. Él logró la primera magistratura de una nación, o sea, la presidencia de un partido no está por encima de la presidencia de un país. No, yo entiendo, por ejemplo, en el 2021, que fue cuando se le eligió presidente del partido por primera vez, él no había sido presidente del Partido de la Liberación Dominicana, yo entiendo que se justificaba, porque si no, muchas personas se iban a sentir desamparados, iban a sentir que el partido no tenía dirección, porque el liderazgo lo tiene él. Pero ahora su liderazgo está tan cimentado que yo creo que el cargo no lo necesita. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. Para que se pueda elegir a otro, tienen que aspirar a otros. Ahora está aspirando el compañero Francisco Domínguez Brito, y eso está bien. Y el presidente Medina definirá entonces si él continuará aspirando a ser presidente del partido. Yo creo que lo importante que el PLD le proyecta a la ciudadanía y a la sociedad es que es un partido donde se puede aspirar. Y eso nosotros no podemos perderlo. O sea, yo, por ejemplo, no soy hijo de un dirigente histórico del PLD. Yo soy el primer PLDista de mi familia militante. Entonces, ¿tu familia de qué bando político ha pertenecido o ha simpatizado? Siempre han simpatizado con Juan Bosch en su momento y demás, pero nunca fueron militantes activos del PLD, porque acuérdate que en esa época había que pasar por ciclos de estudio, había que dedicarse por entero al partido. Yo soy el primero que llega a una militancia activa. Y sin embargo, tengo la oportunidad de aspirar como, ¿verdad? Sin ningún tipo de trabas. Y yo creo que ese es uno de los valores agregados del Partido de la Liberación Dominicana, que no hay que tener un nombre sonoro o no hay que tener grandes capitales para aspirar dentro del PLD. ¿Y por qué cuando ustedes hicieron, digo ustedes como PLD, se hizo la reunión del comité político, que se decidió que Danilo, Charlie Mariotti y otras autoridades depusieran sus cargos para someterse al escrutinio interno? ¿Por qué ahora sale un grupo ratificando a Danilo en la presidencia, o es simplemente un apoyo para que eso vaya al Congreso que ustedes están organizando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no estuve ahí en la reunión del comité político porque no soy miembro del comité político. Claro. Y lo que entiendo que se decidió ahí es que el presidente Medina decía: yo voy a cumplir lo que dije que iba a hacer en el 2021, que iba a estar 4 años en este puesto y que no me iba a presentar más. Ahora bien, los líderes generan en sus seguidores reacciones. Claro. Y sus seguidores reaccionaron brindándole su apoyo. Y tanto Danilo como Leonel, que han sido los únicos que han creado bandos fuertes en el PLD, fueron Danilo y Leonel, porque con Juan Bosch, ¿quién le hacía sombra a Juan Bosch? No, nadie. Además, hay que entender que Juan Bosch se hizo acompañar de una generación, de una siguiente generación. Exacto. Entonces, eso le permitió a él tener un liderazgo, además de la estatura moral y profesional que tenía don Juan, y política. Eso estaba fuera de toda duda. Claro, eso es verdad. Pero además, él se encargó de liderar a una siguiente generación. Y yo creo que el presidente Medina puede emular ese ejemplo y liderar a una siguiente generación que asegure que el PLD tenga vida por 50 años más. Porque quizá la gran virtud del profesor Juan Bosch fue que creó una organización que lo superó a él biológicamente.
cuando en otros casos hemos visto que no ha sido así. O sea, el Partido Reformista Social Cristiano no pudo superar biológicamente a Balaguer. No. El Partido Revolucionario Dominicano, lamentablemente, tampoco ha podido superar lo que fue mientras vida tuvo Peña Gómez, que fue su último gran líder. Y al final de cuentas, los tres principales líderes del país a nivel político, Balaguer, Bosch y Peña, mueren y sus partidos originarios, en el caso de Juan Bosch, vio nacer el PLD, pero sus partidos originarios crearon una fragmentación. El PRD ha sido el que más fragmentación ha tenido, Sí. el BIS, el PRI, el Partido del Toro, que dirigió el PRSD, y ahora entonces la Fuerza del Pueblo, que se desprende del PLD, y el PRM, que se desprende del PRD. El reformista murió. El reformista se fue a la tumba con Balaguer porque Balaguer no entendió, o sea, Balaguer entendió que no existían los talentos necesarios para dejar un sucesor. O quizás él sintió la necesidad de opacar los talentos que ahí tenían, porque allá había gente que podía dirigir el partido y seguir dirigiendo ese partido como una organización quizá política. También sus sucesores no supieron ponerse de acuerdo. También es verdad. Eso ahí, eso es un punto a analizar. Fran, tú decías que tú formaste un comité de base cuando entraste al PLD, pero tú ¿en qué intermedio tú pertenecías? Mira, yo soy de la circunscripción número 2. Ok. Yo soy del comité Antonio Duvergé, el comité intermedio Antonio Duvergé de 2. Esa es la zona de Cristo Rey, esa es la zona de... Sí. Lo que pasa es que mi familia... nos criamos todos ahí cerca de la Agustina, en el Larna Gautier, colindando con Cristo Rey. Y bueno, mi vida política en realidad ha sido más desde otro ámbito, no tan local, porque en mi circunscripción, aunque claro que me llevo bien con todos los compañeros y compañeras, yo tenía otros roles institucionales y eso me permitía estar en varias partes del país, pero siempre manteniéndome cerca con los compañeros y las compañeras de todas. ¿Y a qué bando político tú te arrimas? ¿Tú te mantienes militante, PLD? Tú no eres... Yo soy PLDista, porque si tú me dices a mí... Sí, pero cada quien responde una tendencia. No, yo he seguido a Margarita Cedeño políticamente. Okay, yeah. Claro, de eso no hay duda. Porque con ella me desarrollé políticamente. Excelente. Apoyé su proyecto político y trabajé directamente con ella en eso. Y bueno, ha sido con quien he trabajado. Ahora bien, yo soy PLDista primero. Y eso para mí me lleva a que cuando Leonel Fernández fue el candidato, Leonel Fernández era nuestro candidato, Danilo Medina era nuestro candidato, Danilo Medina apoyamos. Y ahora en el caso de Abel Martínez, también le brindamos todo el apoyo que pudimos. ¿Qué ha pasado con el caso justamente de Abel? Que se le nota como una especie de repliegue luego que pasaron las elecciones. O sea, perdió, se convocaron reuniones, él es miembro del comité político, no fue a la reunión del comité político, supuestamente estaba de viaje, etcétera. ¿Tú crees que Abel debió o debe tener un protagonismo más activo en el PLD? Mira, él juega un rol fundamental en el Partido de la Liberación Dominicana porque fue candidato a la presidencia y tiene un liderazgo cimentado también en el partido. O sea que él se ha mantenido, digamos que después de que perdió las elecciones, quizá hubo ahí un repliegue, lógico, porque también mereció un descanso, pidió unas vacaciones. Bueno, no estuvo en la apertura del Congreso porque estuvo de vacaciones, pero yo creo que él tiene un liderazgo en el PLD y que ¿dónde más lo va a desarrollar? Si él ha sido también PLDista toda su vida. Entonces, él tiene un rol en el comité político. Y creo que su vida política no acabó el 19 de mayo del 2024. Exacto. Aunque muchos le atañen ese porcentaje obtenido de las elecciones al PLD, se lo atañen a Abel. Y yo creo que hasta cierto modo es un poco injusto, porque no necesariamente el caudal de votos que logre un político, un candidato presidencial, tiene que ver directamente con él. Necesita un equipo de trabajo. Y siempre se les indicó a Abel de que era un hombre que no cogía consejo. Y al parecer es así. Déjame tomar un sorbito de café. Dale. Antes de responder, parece que te puse en aprieto. No, lo que pasa es que siempre se ha dicho que Abel es un hombre que todas las decisiones que él toma son irrefutables. Entonces... No me consta eso. No me consta porque no participé tampoco tan cerca del equipo para poder decir sí o no. Ahora, yo sí te puedo asegurar que al PLD en su campaña del 2024 le faltó confraternidad. Y que la estrategia que se adoptó
la inicial para mí no fue fructífera, no conectó con la ciudadanía. Y en una segunda etapa, que incluso vinieron unos asesores distintos y se cambió, se ajustó el mensaje, se ajustó la imagen, creo que eso comenzó a conectar con la gente, pero ya el tiempo estaba en contra de nosotros. Sí, era tarde. Y además ha sido el primer candidato del PLD que le renuncia un jefe de campaña, un director de campaña. Bueno, pero... la renuncia de Francisco Javier fue por un resquemor con Abel, o Francisco Javier estaba preparando el terreno para lanzarse a la presidencia en el 28, porque él acaba de anunciar recientemente que yo pensé que era aspirando a la presidencia del PLD. No, él está aspirando a la presidencia de la República. Bueno. Claro, no, en su carta le explicó las razones. Y él, bueno, hacía alusión a esas diferencias que hubo de criterio, que pueden darse, porque yo te voy a decir una cosa, hasta los dientes que son de uno chocan. Pero claro, los dedos no son iguales. Mira. Exacto, o sea que en realidad dentro de las organizaciones es normal que haya desencuentros, desencantos, cualquier cosa. La cuestión está en que, bueno, mira, yo no puedo seguir en este puesto, pongo otra persona, y se puso al compañero Andrés Navarro, que hizo para mí un excelente trabajo, porque es un hombre muy organizado y muy honesto y muy buen trabajador. Entonces, en el caso del compañero Francisco Javier García, sobre sus aspiraciones presidenciales, yo te voy a decir una cosa, él tiene todo el derecho a aspirar. No, claro que sí. Y a comenzar su aspiración cuando él quiera. Yo, si él me hubiese preguntado, que no me lo preguntó, le hubiese dicho, mejor después del Congreso. ¿Por qué? Porque Lewis Hamilton, Max Verstappen, que están en la Fórmula 1 y son campeones, son tremendos conductores. Claro. Son unos atletas extraordinarios, pero están montados en tremendo vehículo y tienen tremendo equipo en el garaje de mecánico. O sea, estás infiriendo que él no tiene una estructura interna sólida para competir dentro del PLD. Es que el PLD no está en condiciones ahora mismo, en las mejores condiciones, para que teniendo el conductor adecuado o la conductora adecuada, ganar una selección. Necesitamos fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, nosotros tampoco podemos llamarnos engaños. Estamos en un tercer lugar. Quedamos en un tercer lugar en las elecciones. Ahora, lo que el PLD tiene es que tiene una gran estructura, que tiene una metodología de trabajo que no la tienen otros partidos, que tiene una simpatía en la gente que está ahí, porque la gente sabe lo que hicimos y sabe lo que hicimos bien, pero también sabe y cuestiona algunas cosas que hicimos mal, y tenemos que, en algunos casos, reconocerlas y en otros casos corregirlas. Claro. Estás aspirando a la Secretaría General del PLD. ¿Cuáles son las funciones elementales de un secretario general? O no de un secretario general, sino ¿qué conlleva la Secretaría General de un partido, en este caso el PLD? La Secretaría General es como si fuera el director general de una empresa, o sea, que tiene que ver con todo lo financiero, administrativo, las personas, la planificación, la comunicación, hacer que la estrategia que define el comité político sea una realidad, trabajar con el gabinete en la sombra, que son esas secretarías que están llamadas a responder y hacer ese rol opositor, que tú mismo decías, no lo veo un poco tímido. Entonces, es como un eje que permite que todas las demás partes del engranaje funcionen. Entonces, el secretario general tiene una gran responsabilidad en que el partido funcione de la manera correcta. Y para eso, yo lo que he propuesto es un plan de trabajo, porque para mí el Partido de la Liberación Dominicana tiene que asumir un plan que no va a ser perfecto, porque nada es perfecto en la vida, pero que en la medida en que nosotros acuñamos ese plan, lo acuñemos, trabajemos unidos para que se haga realidad y tengamos indicadores medibles de cómo vamos mejorando, pues yo creo que vamos a ir acercándonos cada vez más a obtener y recuperar la presidencia en el 2028. ¿Quiénes han dado a conocer, aparte de ti, sus aspiraciones de manera pública para pertenecer o dirigir la Secretaría General? Están los compañeros Luis de León y Joaquín Alberto, son miembros del Comité Central igual que yo. Están los compañeros José Dantes, Johnny Pujols, Iván Lorenzo, que son miembros del comité político, y estoy yo. ¿Y Charlie no pretende repetir? Charlie anunció que no tenía intenciones de presentarse. Se va a quedar al margen. O sea, estamos hablando de 7 candidatos. Seis candidatos. ¿Es lo que se permite o solamente han dado a la luz esos 6? No, pudieran salir otros. Tienen derecho a yo digo el partido. ¿Cuántos candidatos permite? Todos los que se presenten. Ok, ¿y cómo es el proceso de selección? Mira, ¿Quién elige ese comité central, político? ¿Quién elige? En la última revisión de los estatutos, se estableció que es una votación abierta para todos los miembros del partido, pero se incluyó una excepción de que, como estábamos en medio de pandemia, no se podía movilizar la gente a votar, que se iba a permitir que lo eligiera el comité central, que son 1.300 miembros. Es muy probable que para esta ocasión o se mantenga esa regla o se amplía
presidentes de comité intermedio, los que tengan calidad de presidente de comité intermedio hacia arriba, que serían en ese caso algunos 3.500 o 4.000 compañeros que tendrían derecho al voto. Okay. Eso se va a decidir precisamente en el Congreso porque uno de los documentos que se evalúan son los estatutos. Se revisan, se definen, bueno, esta es una propuesta, yo propongo esto, propongo, por ejemplo, que el comité político sea de 35, otro propondrá que sea de 60, y eso va a votación. Porque te voy a decir una cosa, pocos partidos de América Latina tienen los procesos de votación internos y de democracia interna como lo tiene el PLD. Okay. Y en el país yo creo que ninguno. Okay. Tú dices a nivel de rigurosidad. Claro, todo se somete a votación. Todo se somete a votación y acuñamos el centralismo democrático, que es la decisión de la mayoría. Okay. Unificamos criterios, se discuten los temas. O sea, son metodologías que diseñó el profesor Juan Bosch, que son el ADN del PLD, y que yo como secretario general me aseguraré de que se cumplan porque mejoran al partido. ¿Esas direcciones son pro bono o tiene salario, tiene remuneración? Tengo entendido que la Secretaría General y algunas secretarías fundamentales tienen una remuneración. Okay. Claro, eso lo define cada secretario general según su condición. Te lo pregunto porque tú me dijiste que el secretario general es que administra el partido, claro, ¿verdad? Y ahí de seguro le asalta la duda a la audiencia de que ese administra los fondos que da la Junta, claro, que son millonarios. Claro, de común acuerdo con el presidente del partido y de común acuerdo con el comité político. Ahora, para mí está claro que la Secretaría General es una tarea de dedicación exclusiva. O sea, que yo estoy de acuerdo que tenga un salario. Okay. Obviamente. Y que dentro del partido hay otras tareas que son también de dedicación exclusiva, por ejemplo, el secretario de Comunicaciones, el secretario de Asuntos Jurídicos, son personas que están todo el tiempo trabajando en el partido. 24 horas porque es un gran trabajo. Claro. Entonces, deben tener un salario competitivo como en cualquier otra organización. Ahora, hay otras áreas que son más de aportes que no ameritan necesariamente que tenga un salario, sino que se le retribuya cualquier costo, cualquier gasto en el que haya incurrido. ¿La sociedad dominicana tú consideras que está preparada para que el PLD vuelva un poco a sus orígenes de tema de círculo de estudio? No, ya no se puede cerrar como partido, pero sí a los círculos de estudio que ustedes en su momento tuvieron, donde había formación. ¿Existe un instituto de formación política dentro del PLD? Mira, en mi propuesta de trabajo está la idea de volver a los círculos de estudio, aprovechando la tecnología. Claro, en este caso no con la idea de que para ser militante haya que pasar por el círculo de estudio obligatoriamente, porque la misma ley de partidos políticos no lo permitiría, pero sí como un compromiso del que el que quiere ser militante. Mire, usted tiene que estudiar, usted tiene que formarse, porque una de las marcas que tiene el PLD positivas es justamente de ser muy bien formados políticamente, muy bien formados para gobernar, y en ese sentido la estructura está ahí, que es el instituto, primero la Secretaría de Formación Política, que la dirige ahora mismo la compañera Alejandrina Germán, está el Instituto Superior de Formación Profesor Juan Bosch, de Formación Política, está la Escuela de Gobierno, que la dirijo yo, hemos hecho algunos cursos y algunas mira qué bien, con la idea justamente de preparar a la militancia para cuando nos toque gobernar otra vez. Y está la Escuela de Formación Municipal, que la dirige la compañera Francis Jorge. Oh. Y uno de los grandes legados que yo le reconozco al compañero Charlie Mariotti fue que habilitó en un edificio conexo a la Casa Nacional todo un piso dedicado solamente a la formación política, que incluye aulas que se conectan virtualmente, incluye salones de reunión. O sea, creo que es uno de sus grandes aportes como secretario general. Y regularmente hay esos cursos formativos, están activos, tienen demanda. Sí, claro. Porque una cosa es que ustedes tengan la oferta, pero la demanda es importante para que la gente se forme. En mi caso, hace poco logramos unas becas con una universidad chilena para estudios de filosofía política. En el caso de la de formación municipal, constantemente hace cursos con los que son parte de municipios o de distritos municipales, de direcciones, ¿cierto? También está el trabajo que hace la Secretaría de Formación Política con el curso básico, que tienen que tomarlo todos los compañeros. Eso es virtual, está en un Moodle. O sea, hay una dinámica que yo aspiro a que se multiplique, porque la formación todo el mundo gana. O sea, incluso podemos atraer a jóvenes que digan, bueno, yo me quiero formar, yo quiero aprender de política, yo quiero saber lo que es progresismo, lo que es ser parte de un partido progresista como el PLD. Exacto. Y las diferentes tendencias e ideologías, el realismo democrático, izquierda, derecha, centro, ahora lo que está pasando en el mundo. Neorealismo, claro. O sea, todo lo que está pasando en el mundo. La gente a veces se pregunta y dice, los partidos políticos solamente se activan en periodo de campaña.
Ahora, el PLD, sus filiales, sus comités, se activan el año entero trabajando, cuántos tienen, quién lo dirige, o sea, y además, ¿cómo se distribuye esa matrícula del Comité Central? Porque tanta gente tiene que tener una función ahí adentro. En el Partido de la Liberación Dominicana se han dado, digamos que tradicionalmente, acciones que lo que buscan es que haya enlaces entre las demarcaciones y el trabajo que define el comité político. Bien. Entonces, los miembros del comité político, algunos tienen funciones de secretarios, de asuntos electorales, de organizaciones y demás. Otros tienen función de enlaces de alguna región o de alguna provincia. Y luego eso se replica también en el comité central. Ahora, en mi plan de trabajo, mi propuesta es que, precisamente como tú lo dices, el trabajo no se circunscriba a los momentos electorales, sino que sea durante los 4 años corridos. Exactamente. Y te pongo un ejemplo. Cuando vienen los procesos electorales, nos ponemos a buscar a los delegados. Y eso es un trabajo complicado, porque hay que buscar una gran cantidad de personas que trabajen en las mesas, delegados y suplentes. Mi propuesta es que tengamos esa base de datos de delegados constantemente formándolos, preparándolos, haciéndolos parte del partido. Porque así, al momento que llegue el proceso electoral, ya ellos van a estar como un cuchillo nuevo, bien afilado. Entonces, ese tipo de acciones yo creo que deben comenzar inmediatamente pase el proceso electoral. Y eso es una enseñanza del mismo profesor Juan Bosch, que domingo pasaron las elecciones, al otro día ya le estaba haciendo política de nuevo. Había que trabajar, claro. Porque la política es un asunto que hay que asumirlo 24/7. Sí, y yo tengo un tema, yo digo que aquí hay pocos políticos formados. Aquí han surgido una serie de figuras que piensan que hacer un afiche para redes sociales o un videíto, ya eso lo convierte en una figura política de consideración y de preponderancia. Aquí hace falta formación política. Y tú que hablabas algo de gobernanza, va más allá de ser presidente de la República, sino de cómo administrar el Estado o cómo administrar una institución del Estado cuando al partido en cuestión le toque gobernar. O sea, aquí hay mucha gente improvisada en la política. Totalmente, porque también se ha querido vender la idea de que tener un buen marketing tener buena imagen es suficiente. Sí. Es una parte. Claro, eso la comunicación es importantísima. Claro. Es importante vestirse bien, es importante salir bien en la foto, tener una buena estrategia de redes sociales, pero hay que tener ideas, hay que tener planteamientos concretos, hay que evaluar la realidad del país en términos objetivos, hay que saber de economía, hay que saber de agricultura, hay que saber de turismo, hay que saber, o sea, el que aspira a hablar en lo público no puede quedarse en la superficie. Un político es un sociólogo, o debe ser un sociólogo de manera natural. Un estudioso de la sociedad. Claro, tiene que estudiar todo. Y ojalá pueda hacerlo con estudios formales. Pero eso sería lo ideal. El profesor Juan Bosch no lo fue. Autodidacta. Claro. Nadie ha analizado la sociedad dominicana. Y otros más. En Peña Gómez sí tuvo muchos estudios formales, pero fue más allá de lo que él estudió. Claro. Por poner otro ejemplo, Balaguer por igual. O sea, son personas que se dedicaron a observar la sociedad, a interpretarla, entenderla. Para poder dirigirla en caso de que le tocara. En caso de que le tocara, claro. Tu evaluación sobre el gobierno del presidente Abinader. El presidente Abinader ha tenido un gobierno pésimo, porque cualquier área que tú me menciones, yo te puedo decir que está o involucionando o está estancada, está peor que antes. No, para ti no tiene, bueno, tú eres opositor y por ende la gente dirá que tu opinión está comprometida con la oposición, pero ¿tú crees que no hay luces en el gobierno? Mira, yo te voy a ir área por área. Si tú vas al sector eléctrico, tiene un sector eléctrico que hoy dedica más dinero al subsidio que hace 4 años. $1,000 millones más cada año. Y que hay que endeudarse para eso. Y que además tiene más pérdidas. Si te vas a la inversión pública, tenemos la inversión pública más baja de los últimos 78 años en nuestro país. Si te vas al desempeño del sector agropecuario, tenemos cientos de miles de empleos que se han perdido, casi 200,000 empleos que se han perdido en ese sector. Tienes además una disminución en muchos rubros, donde antes nosotros éramos autosuficientes, y tienes un país que ahora depende más de las importaciones que antes. Si te vas a cualquier otro sector que podamos conversar, educación, estamos hablando de que en 8 años Danilo Medina construyó 27,000 aulas en todo el país. Sí. En estos 4 años, el Ministerio de Educación ha construido 1,368 aulas. Lo dicen sus memorias.
la memoria del Ministerio de Educación. Sí. Si te vas al área de la cultura, bueno, ahí se han dado muchos cuestionamientos sobre el rol que debe jugar un Ministerio de Cultura en una sociedad. Quizás el único punto en el que yo te puedo decir que las cosas se ajustaron rápido y presentan una mejora es el turismo, pero estaban las bases sentadas. No le voy a quitar mérito al ministro. Claro. Creo que se arriesgó y que el riesgo que tomó funcionó, pero fuera de ahí no ha hecho nada más extraordinario. Entonces, es difícil reconocerle al gobierno de Luis Abinader algún logro porque no los veo. ¿Tú crees que amerita el momento de una reforma constitucional? Esa reforma constitucional es un capricho de Luis Abinader. No, tú la ves punto por punto y no hay necesidad de ninguno de esos aspectos. Necesidad. Yo te puedo reconocer que a nadie le va a molestar la unificación de las elecciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el 2020 yo no lo pongo como referente porque tuvimos la pandemia. Sí, claro. Pero en el 2024 tuvimos 2 procesos separados con una baja participación. Que la razón de ser de eso es la separación solamente, yo creo que deberíamos evaluarlo un poquito más. Incluso yo soy partícipe de que la Junta Central Electoral sea la que haga una evaluación profunda y diga, mira, entendemos que estos son los 10, 20 aspectos que generan que la gente no vaya a votar. Eso es por un lado. Si te vas a la parte de... Y además tú no puedes unificar las elecciones con el argumento de la abstención. No. Porque siempre ha existido abstención, aún las elecciones estando unificadas. Claro, o sea que en realidad, por eso. que la Junta Central Electoral debería evaluar profundamente los procesos que hemos vivido. Si te vas a la parte del candado de los periodos presidenciales, si el presidente Luis Abinader no se quiere reelegir, no tiene que cambiar la Constitución para eso. La Constitución ya se lo impide. Es que la intención de reelección o no es muy personal. O sea, si tú tienes una convicción de que tú vas a durar 8 años, o sea, 2 periodos consecutivos electos, y te quieres ir para tu casa, la Constitución te lo puede permitir o no, y no te tiene que reelegir. Claro, pero quizás... Porque en el 2000 yo creo que Lionel estaba habilitado para la repostulación. No. Le llevaron la idea de modificar la Constitución para bueno, hacerlo. sí, Dijo que no. exactamente. Y él dijo que no. Él dijo que no, pero es que también en los últimos 30 años, ¿cuántas personas hemos tenido que han intentado un tercer periodo y lo han logrado? Nadie. Tercer periodo consecutivo. No. Nadie. Nadie. Entonces yo creo que la sociedad dominicana ya tiene mucha conciencia de ese tema y yo creo que eso no hace falta. Luego tú tienes el tema de los diputados. A nadie le va a caer mal esa noticia, pero, presidente, usted va a disminuir la Cámara de Diputados en un 30%. Eso no soluciona el problema del presupuesto público. Ni la eficiencia legislativa. Ni la eficiencia legislativa, mucho Eso menos. También hay que analizarlo. Entonces, ni la representatividad. Pero encima de eso, ¿en cuánto usted va a disminuir la nómina pública del gobierno central que tiene 100,000 empleados más que el 2019? Porque si vamos a dar ejemplo, no se lo pidamos solamente a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Debe darlo todo el mundo. Yo creo que el presidente lo que está haciendo es edulcorando el escenario Populista, una decisión populista. Primero someter la reforma constitucional que él espera que se apruebe porque tiene una mayoría mecánica en el Congreso. Hasta dijo que so pena de, ¿verdad? Eso último habla muy mal de él. Eso le cae. Parece que se le fue ahí. Porque él mismo, en un artículo en el 2019, cuando se intentaba reformar la Constitución para que Danilo pudiera estar de nuevo, en ese artículo él decía que había que devolverle al partido y al Congreso la separación entre uno y otro para que no lo que decía el partido no sea lo que el Congreso haga, que el Congreso debería tener autonomía. Y él está haciendo todo lo contrario. Exacto. Y finalmente, el tema de la Procuraduría Independiente, primero, designarlo de esa forma en el Consejo Nacional de la Magistratura no te garantiza la independencia de nadie. Lo que hace es diluir la responsabilidad de quién designó a esa persona y a quién reclamarle cuando esa persona no haga lo que debe hacer. Porque, bueno, el presidente dirá, yo lo propuse, pero el Consejo lo eligió. Exacto. Cuando se arma un lío, no, pero fue el Consejo que lo eligió. Eso es lo primero. Lo segundo es que al final del día es el que proponga el presidente. ¿Y quién le va a decir que no al presidente? Y yo me pregunto también, Dime tú. ¿se le va a someter a vistas públicas? Como se hace con los jueces. No creo. A un cateo, a preguntas. Para eso debería someterse por lo menos una terna. Sí. ¿O por qué no se hace? Ok, el presidente lo propone, pero de entre los fiscales de carrera, los procuradores de carrera. O sea, creo que con eso no se está logrando el objetivo, porque además, la independencia, que al final de cuentas lo que estamos hablando es la seriedad de un órgano, si actúa de manera justa o no. Exacto. No puede descansar en una persona, no puede descansar en un nombre, tiene que descansar en la institucionalidad, en la ley, en los contrapesos.
Porque si no, un día va a funcionar bien y otro día no va a funcionar. Y además, o sea, aquí todas, digo todas que yo tenga conocimiento, reformas constitucionales, ¿por qué tiene que someterla necesariamente el Ejecutivo? Totalmente. O sea, las reformas o modificaciones o añadiduras que necesite la Constitución, primero tiene que trabajar con el presente, lo que está pasando en la realidad, y garantizar el futuro de la norma que han de regir a los ciudadanos. Y eso no necesariamente tiene que hacerlo un presidente, porque un presidente no es eterno. No. O sea, tú tienes que trabajar sobre la base de la institucionalidad. Claro, el gobierno de las leyes. Exacto. Eso es lo que se debe aspirar. Entonces el presidente desde un inicio ha hablado mucho de una reforma constitucional, de una reforma, de reforma esta, que quiero ser un presidente reformador. Hasta ahora no ha reformado nada. Lo que pasa es, bueno, que yo creo que este es un gobierno que se ha enfocado mucho en el impacto mediático. Totalmente. Y en el ruido mediático para poder ejecutar su obra de gobierno. Pero reformar es cambiarle la forma a algo y convertirlo en algo mejor. Pero también lo puedes convertir en algo peor, porque Claro. ahí está la reforma policial estancada. Claro. Quizás con recetas que no aplican a la realidad dominicana. Claro. Yo conversaba con unos amigos y decía, mira, el tema del 4% de la educación, por ejemplo, no es tan solo tú invertir en infraestructuras escolares y en mejorar la calidad de vida del maestro y mejorar la calidad del docente. Tú tienes que trabajar también el entorno del estudiante. Cuando hablo del entorno del estudiante, hablo del sector y barrio donde él vive, porque el niño no va a durar 24 horas en un colegio. Claro. O sea, el niño tiene una familia y esa familia tú tienes que transformarle la vida para que ese sea un ciudadano integral. Entonces no hemos quedado en ese tema, en ese discursito bonito, el 4% de la educación, y los resultados se ven por generaciones, claro está. Pero ya hace 12 años que se dieron, que se comenzó a dar ese dinero. Lo que sucede es que se firmó un pacto educativo que contiene todo lo que hay que hacer para lograr eso que tú dices y no se ha continuado. Tú sabes que yo tengo un tema con los pactos. Porque, por ejemplo, en el pacto fiscal, que tanto se habla que hay que hacer un pacto fiscal, responsabilidad fiscal, si tú y yo pactamos algo y uno de los dos incumple ese pacto, hay una penalidad. ¿Verdad? Claro. ¿Quién entonces penaliza al Ejecutivo, al gobierno, si incumple lo que está estipulado en ese pacto? Debería ser el votante en todo caso, pero como no hay una conexión de A con B, no se da cuenta muchas veces. Entonces aquí lo que hay que hacer cumplir las leyes. Olvídate del pacto. Ahí está la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, presidente, muchas de las cosas que usted ahora está planteando, que vamos a duplicar el PIB al 2036, todo eso está ahí. ya está en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ahí. Cúmplalo y punto. Claro, eso está ahí. Porque fue un análisis bien hecho. Eso partió de un informe que hizo Jacques Attali, que dirigió el Banco Mundial en un momento y demás. Y Jacques Attali, junto con una playa de investigadores dominicanos, hizo un diagnóstico de los problemas del país. Tú lo tomas y lo lees hoy, eso es del 2010. Igualito está. Y muchas cosas están igualitas. Igualito. Y quizás en el 2030 o 40 estén igualitas. ¿Pero por qué están igualitas? Porque es que toma tiempo y toma que todo el que suba al poder continúe lo que el que estaba antes inició. Y te pongo un ejemplo de, por ejemplo, Uruguay. Exacto. Uruguay tenía un problema con la informalidad laboral. La tenía casi en 60 y pico %. Y hizo un plan y en 15 años la disminuyó a un 17%. Exacto, porque tú te tienes que poner metas realizables y reales. Pero en esos 15 años variaron los gobiernos. Exactamente. Y hubo institucionalidad, continuación de Estado, que es lo que no hay aquí. Es lo que pasa con el tema eléctrico. Mientras estuvo el PLD, se intentó firmar un pacto eléctrico. Exacto. El PRM en oposición lo bloqueó, llegó al poder, firmó el mismo pacto. El PLD ahí lo firmó porque no podía ser hipócrita. Tenía que decir, bueno, ese es el mismo que yo quería que se firmara, tengo que firmarlo. No le agregaron nada, ni le quitaron nada. Pero no lo han cumplido. No, ni lo van a cumplir. No lo han cumplido. Entonces, creo que desde el punto de vista de la gestión, el PRM le ha quedado mucho a deber al país. En estos 4 años que ya culminan, él ha tenido excusas. Primero la pandemia, que es cierto, en alguna parte de la pandemia había que entenderlo. Luego la guerra de Ucrania, que todos los indicadores y investigaciones internacionales te dicen que el impacto fue durante 2 o 3 meses y después todo se normalizó en términos de precios. Luego el tema de Haití, luego el tema de Israel. O sea, el presidente siempre ha buscado una excusa para decir por qué no está haciendo lo que tiene que hacer.
Incluyendo la mejor excusa de todas para ellos, que es que los PLDistas Sí, dejaron esto mal. arrasaron con todo. Ahora que mencionas el tema de Haití, tu posición como político, como ciudadano sobre ese tema. Cumplimiento de la ley. La solidaridad de la República Dominicana con Haití se detiene en el mismo momento en el que nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra independencia está en juego, está en riesgo. O sea, nosotros no podemos seguir cargando con todo lo que eso genera hacia nosotros. Entonces, yo entiendo que si la ley establece que todo migrante haitiano o de cualquier otra nacionalidad deba tener sus papeles y demás, el que no lo tenga, bueno, lamentablemente hay que deportarlo. Porque si cualquiera de nosotros va a otro país ilegalmente Claro. y nos atrapan, nos deportan. Claro, entonces inmediatamente. ahí no hay cuestionamiento. En el tema de la frontera, yo creo que además de una frontera física que yo, te voy a decir la verdad, hace 3, 4 años quizá no habría estado de acuerdo, pero viendo las circunstancias de Haití entiendo que el muro o la valla perimetral es una necesidad ahora que todos debemos apoyar. Pero ese no es el único muro que hay que crear. Hay que crear un muro social y económico. Que el que viva ahí sea el primer defensor de la patria, porque la patria comienza ahí. Ahora, si lo que hay es pobreza, si ahí lo que hay es necesidades, obviamente que viene el contrabando, viene el ayudar a los ilegales a pasar, o sea, se convierte en un negocio por necesidad. Claro. Entonces nosotros tenemos que trabajar esa parte también. Y en lo demás, sí ser cuidadosos, porque la imagen de República Dominicana en el mundo es sumamente importante para seguir atrayendo turismo, para seguir atrayendo inversión extranjera directa, que solamente esos 2 puntos justifican casi el 60% de los dólares que entran a nuestro país. Exacto. Entonces, si nosotros somos excesivamente agresivos contra los haitianos, que al final de cuentas son víctimas, entonces nosotros vamos a sufrir en este otro aspecto. O sea que hay que ser cuidadoso con eso. Pero, en suma, que se cumpla la ley. Hermano, gracias. Te agradezco a ti. La conversación fue bastante interesante. Usted es un buen speaker, como dirían los gringos. Después hacemos otro episodio. Claro, cuando usted quiera, pero ya yo... De todo un poco. Ya yo espero que usted sea secretario general. Así será. Vuelva. Así será. Frank Elías Olivares, aspirante a la Secretaría General del PLD, miembro del Comité Central de dicho partido, ha estado con nosotros en la sala de conversaciones de la entrevista de hoy. Federico Castillo se despide, reiterándole que se suscriban al canal, que comenten y que compartan el contenido para que le llegue a más personas. Nos vemos en la próxima.